Le doy gracias al Señor una vez más por permitirme compartir su palabra en esta noche con ustedes. Participar en esta sesión de los Pentateucos, en el cual a mí me correspondió en esta noche el libro de Números. ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? ¿Cuántos? 5 libros, ¿cuáles son? Ok. Entonces para esta noche vamos a estar estudiando un poco el libro de Números. Yo los invito a que se ubiquen en Números capítulo 1, versículo 1. Mientras estudiaba el libro de Números o hacía un recorrido por él, yo quise colocarle a manera personal un tema, un título, yo a manera personal, yo lo he colocado: una voz desde el desierto. Eso soy yo. En el capítulo 1, versículo 1 del libro de Números, ¿cómo dice? ¿Sí? Ok, ¿y cómo dice el último versículo del libro de Números? El último versículo del libro de Números. Estos son los mandamientos y estatutos que mandó Jehová. Ok. Mientras estamos haciendo el análisis del libro de Números, los voy a invitar que lo hagamos con un interrogante en nuestras mentes. ¿Sigue siendo Dios el mismo? Ese Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ya usted está pensando que es una pregunta obvia, ¿no? ¿Sigue siendo el mismo hoy? Aparte de eso, generamos otro interrogante. ¿Qué diferencia hay entre el pueblo de Israel, ese pueblo que el Señor sacó de Egipto, a la iglesia hoy? A nosotros. ¿Qué diferencia hay entre ese pueblo y nosotros en cuanto a la relación o el acercamiento a ese Dios? Entonces, el estudio del libro de Números, yo le he hecho algunas divisiones como para guiarme. La primera división, aparte de unos datos, podríamos decir elementales, pero necesarios, tenemos temas principales
eventos claves del libro de Números. Rituales religiosos, ofrendas y mandamientos. Además de eso, tenemos una sesión especial concerniente al tabernáculo. Y ya como para ir concluyendo, al final hablamos de la diferencia que tiene Número en relación al resto de libros del Pentateuco. ¿Listo? Entonces, el tema central del libro de Número gira en torno a la fidelidad y la providencia de Dios frente a la infidelidad del pueblo de Israel. En este libro se destaca la providencia de Dios, la guía que Dios en todo su recorrido en el desierto, en esa forma de guiar al pueblo de Israel. Hay unos datos importantes que subraya el escritor, como la nube, la columna de nube, la columna de fuego. Son datos relevantes en el libro de Número. El libro de Número, en cuanto a los otros, en comparación a los otros libros del Pentateuco, narra la historia del pueblo de Israel durante sus 40 años de peregrinación en el desierto, desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab. Esto es, desde el segundo año después de su salida de Egipto hasta la llegada a la frontera de la tierra prometida. De esto se ocupa Número desde el principio. Por eso leí el primer versículo y el último. A lo largo de Números encontramos episodios de rebelión, castigo y las pruebas que enfrentaron los israelitas en su peregrinación por el desierto. En cuanto a su contexto cultural, Números refleja las leyes, costumbres y creencias de la antigua sociedad israelita, además de los censos en el capítulo 1 y capítulo 26. En los registros de las tribus encontramos descripciones detalladas de los rituales religiosos, las ofrendas y los mandamientos dados por Dios a Moisés. La narrativa del libro también subraya la importancia de la obediencia a Dios y la fidelidad a su pacto. Me voy a devolver un poco. En la primera frase que leí, dice: el tema central del libro de Números gira en torno a la fidelidad ¿de quién? De Dios hacia el pueblo. Y en la parte final dice: la narrativa del libro también subraya la importancia de la obediencia. O sea, estamos hablando, el libro de Números habla de la fidelidad de Dios, la importancia de eso, pero también la importancia de cumplir los mandamientos que Él dejó a su pueblo, en este caso a Israel. Entonces, una va de la otra. ¿Quién escribió el libro? Bueno, yo creo que lo saben. ¿Quién lo escribió? Moisés escribe el libro. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente en el año 1406 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? Es obvio, ¿cierto?
al pueblo de Israel. No por eso no tiene que ver con nosotros hoy, ¿cierto? ¿Desde dónde fue escrito? Desde el desierto de ¿qué? Sinaí. ¿Qué género literario es? ¿Alguien me ayuda con eso? Su género literario es histórico. Entonces, como temas principales son destacados, hay un pequeño contraste en la primera parte. Fe y desobediencia. Se destaca la lucha constante entre la fe en Dios y la desobediencia de los israelitas. La falta de fe y desobediencia lleva a consecuencias severas, como el castigo de vagar por el desierto durante 40 años. Si bien sabemos, el libro de Números nos narra que cuando ya el pueblo está, por decirlo así, a la puerta, a la entrada de la tierra prometida, pasa algo que más adelante lo vamos a tocar. Y entonces hay un nuevo giro, es donde entran un largo tiempo divagando en el desierto. Censo y organización. El libro comienza con un censo de las 12 tribus de Israel y una descripción detallada de su organización militar y social. Eso lo encontramos en el capítulo 1. Liderazgo y autoridad. La figura de Moisés como líder es central, pero también se presentan desafíos a su autoridad, como en el levantamiento de Coré y sus seguidores. Capítulo 16. Provisión divina. A pesar de las quejas y rebelión, Dios provee para las necesidades de su pueblo, incluyendo el maná, el agua de la roca y protección contra los enemigos. El libro de Números se encarga detalladamente en mostrarnos a nosotros cómo el pueblo de Israel sale de un pecado, sale de una queja para meterse en otra. Es constante en eso. Pero no por eso la fidelidad de Dios a su promesa, a su pacto, flaquea. Dios permanece firme, Dios permanece inmovible desde el principio hasta el fin. Y Número se encarga en mostrárnoslo. No así el pueblo. El Señor le hace salir agua de la roca, le hace descender maná del cielo, lo guía por la noche con una columna de fuego para que sus pies no tropiece, para guiarlo, y en el día una columna de nube para que no sean fatigados por el sol. Aún así, este pueblo va de quejas en quejas, de rebelión en rebelión. Por eso les preguntaba al principio, ¿qué diferencia hay entre la iglesia de hoy y ese pueblo? Hay unos eventos claves que encontramos o que caracterizan al libro de Números. Números en el capítulo 1 al 4 se realiza un censo de la tribu y se establecen las responsabilidades de los levitas en relación con el tabernáculo. Ya sabemos que la tribu de Leví era la encargada de ¿qué?
era la encargada del servicio de los lugares santos, era la que estaba allí encargada de todo lo que tiene que ver con relación al culto, al servicio. En Números capítulo 13 al 14 encontramos el envío de 12 espías. 12 espías. ¿Sí son 12 espías? Pero 10 de ellos informan negativamente, provocando ¿qué? Miedo y rebelión entre el pueblo. El libro de Números nos muestra en este acontecimiento de los 12 espías. ¿Ustedes se acuerdan en el Nuevo Testamento de los 10 leprosos? Hagámonos utilizando la imaginación como regla válida de interpretación bíblica. Uno podría imaginarse los 10 con los 2 en una discusión después que fueron y pasaron revista al pueblo, a la tierra que iban a poseer. Los 10 diciendo: es que ustedes no se dieron cuenta los gigantes que habían ahí, y cómo éramos nosotros de pequeñito ante ellos. Los 2 podían decir: pero es que ustedes están viendo es lo grande de su estatura, pero han olvidado lo que vivimos en el desierto, y empezando desde Egipto. Dios nos prometió esta tierra y Él la entregará. No es por nuestra mano, es por la suya. Y si es por la suya, entonces, ¿quién nos hizo pasar por el mar en seco? Esas señales allá en Egipto, debemos de confiar. Yo me imagino entre ellos discutiendo, y al final de cuentas, entonces los 10 dicen, pues, los 2 dicen, pues ustedes tomen la decisión que ustedes quieran, y los 2 dicen, ya nosotros tenemos la de nosotros. Cuando van al pueblo, entonces cada quien coloca su punto de vista. Y como lo relata el pasaje, entonces dices que los 10 dicen, nos comerán como a pan, porque son gigantes. Aquí hay un dato importante, que Número, como dice el pastor Medardo, que Número no nos los dice, pero nos los grita. No todas las veces en la multitud de testigos está el consejo sabio. No todas las veces en la multitud de testigos está el consejo sabio. Eran 10 contra 2. Y a la luz de la escritura, como Número nos lo relata, nos está diciendo que los 2 estaban en el lugar indicado, tenían la versión correcta. Y los 10 era todo lo contrario. Eso es un dato muy importante que el libro de Número nos arroja. También Número resalta el acontecimiento de la serpiente de bronce. En Números 21, Dios envía serpientes venenosas como castigo por la rebelión, pero Moisés intercede y se levanta una serpiente de bronce para que aquellos que la miren sean sanados de la mordedura de las serpientes que estaban arrasando con el pueblo a causa de su rebeldía. Hay un hecho más que usted no lo encuentra en ninguna parte de la Biblia, y Número no los dice.
Es el original de Número quien nos arroja este dato. Y hay otros alusivos, pero Número se encarga en arrojarnos este dato principal. ¿Usted se acuerda de Balaán? ¿Qué le pasó? Número 22, 24. Balaán, un profeta pagano, es contratado para maldecir a Israel, pero en su lugar pronuncia bendición y profetiza el éxito futuro de Israel. Número nos detalla todo el sistema de rituales religiosos que el pueblo manejaba. En estos rituales incluía la ofrenda de animales como oveja, cabras, vacas. Estos eran sacrificados en el altar como una forma de expiación de pecados y agradecimiento. En los ritos de purificación consistían en baños rituales y otras prácticas para mantener la pureza física y espiritual. Como es notorio también en Número, nos arroja las diferentes fiestas que se celebraban dentro del pueblo. Una de ellas, como más notoria, es la celebración de la Pascua. En las ofrendas encontramos ofrenda de paz, animales sacrificados como símbolo de paz y reconciliación con Dios, ofrenda de grano, compuestas por harina, aceite y vino, ofrecidas como un símbolo de provisión y gratitud, ofrenda de incienso, eran quemadas en el altar de incienso para simbolizar las oraciones ascendiendo hacia Dios. Número también nos relata, ya ese es más conocido, los mandamientos que fueron dados a Moisés. Esos mandamientos incluían preceptos como no tendrás dioses ajenos, no matarás, no robarás, entre otros. Habían unos mandamientos adicionales o unas leyes, como las leyes sobre la moralidad, la justicia y el culto, como el respeto al sábado, las leyes de pureza y las regulaciones sobre el trato con los demás. Una sesión particular y exclusiva que Números se encarga en detallar era el tabernáculo. Un aspecto central en los rituales era el tabernáculo, un santuario móvil que albergaba al arca de la alianza y donde se realizaban muchos de los rituales y ofrendas. Cada elemento mencionado formaba parte integral de la vida religiosa y cultural de los israelitas, siguiéndolos en su relación entre Dios y ellos mismos. En la sesión pasada me acuerdo que el pastor David Matus hablaba de las fiestas que ellos realizaban y de los ritos que realizaban, las celebraciones que hacían, y alguien preguntaba ¿qué significaba eso? Pues llegamos a la conclusión que aunque cada uno de ellas tenía su propio significado, todos iban girando hacia un mismo propósito. Su propósito era un propósito de purificación, de acercamiento al Señor. En esa misma línea
Número subraya algunos acontecimientos o saca a relucir que los otros libros del Pentateuco no lo hacen. Número combina relatos históricos con leyes y censos, mientras que otros libros tienen un enfoque más definido. Génesis, por ejemplo, es más narrativo y se centra en la creación y los patriarcas, mientras que Levítico se centra en las leyes y regulaciones sacerdotales. Número relata el viaje y la experiencia de los israelitas en el desierto durante casi 40 años, destacando su desafío, rebeliones y la guía de Dios. Éxodo también narra parte de este viaje, pero se centra más en la salida de Egipto y la redacción de los 10 mandamientos. Aquí hay un poco de hojitas, hermanos. Ya estamos que terminamos, no se preocupen. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué toca todo esto con nosotros hoy? ¿Qué parte tendría que ver Números con nosotros? Número tiene algunas figuras simbólicas que también lo hacen único. El tabernáculo, por ejemplo, representa la presencia de Dios entre su pueblo. Fue un lugar de encuentro donde Dios hablaba con Moisés y donde los sacerdotes realizaban sacrificios. La vara de Aarón, por ejemplo, simboliza la autoridad y el liderazgo otorgado por Dios. Cuando floreció, fue una señal de que Aarón y su descendencia eran los elegidos para el sacerdocio. Los sacrificios representan la expiación del pecado y la dedicación a Dios. Diferentes tipos de sacrificios tenían diferentes tipos de significado, pero todos apuntaban a la necesidad de purificación y reconciliación con Dios. Cada tribu tenía su símbolo particular y un rol en el plan de Dios. La organización de las tribus alrededor del tabernáculo también simbolizaban el orden y la estructura bajo la guía divina. Amados hermanos, extrayendo de Número, después de analizarlo un poco, para sacar hoy, para extraer de ahí para nosotros hoy, hay mucho. El pastor decía la vez pasada que a él le habían dejado el libro más complicado, hablando de Levítico, y dijo, al que le toque Número, pobrecito. Número es un libro muy especial por los datos. Algo que yo quiero subrayar, a manera de conclusión, en el libro de Números, tiene relación con las preguntas, los interrogantes que generé al principio. Amados hermanos, cada uno de nosotros tiene su propio desierto. Y cada desierto tiene sus propios desafíos. Y no hay tierra que fluya leche y miel que no tenga su desierto. Otra vez, no hay tierra que fluya leche y miel que no tenga su desierto. Así como todo mandamiento tiene su promesa, cada promesa tiene su mandamiento.
Cada uno de nosotros, hermanos, tiene su propio desierto. Y desde allá de ese desierto, cada uno de nosotros levantamos nuestro clamor. Desde allá de ese desierto, cada uno levantamos nuestras quejas. Número, el escritor de Número, es especialista en mostrarnos cómo el pueblo en diferentes ocasiones levanta su voz de queja hacia el Señor. Levanta su voz de protesta hacia su líder. Y cada uno lo hacía de acuerdo a sus emociones. Amados hermanos, si algo nos enseña Número, es que en el desierto nos purificamos. El pueblo de Israel le tocó andar tanto tiempo en el desierto a causa de su rebelión. Y el Señor lo pone a andar allí porque necesita que esas personas que van a heredar la tierra prometida sean purificados. Hasta el punto que esos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, excepto ¿quién? Amados hermanos, el Dios que sacó a Egipto, a Israel de Egipto, es el mismo Dios que tú y yo profesamos hoy. Pero sí hay una gran diferencia entre ese pueblo y la iglesia actual. Hoy estamos bajo la gracia. Ellos caminaban bajo la letra de la ley. Diente por diente, ojo por ojo. El alma que pecare, esa morirá. Si hoy trasladamos ese contexto a nuestro presente, es posible o casi cierto que muchos de los que aquí estamos hoy no estuvieran acá. Si traemos la letra de la ley, la aplicamos físicamente, hoy los que estamos aquí, la historia sería otra. Hay una gran diferencia entonces, estamos bajo un tiempo hermoso de gracia, en el cual te equivocas y te levantas, murmuras, te quejas y te levantas. Número es especialista en mostrarnos que muchos de ellos no tuvieron esa oportunidad. De ahí que les hago la invitación, que la libertad que tenemos hoy no la utilicemos como libertinaje, entendiendo entonces que son dos cosas diferentes. Amados hermanos, Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Sus mandamientos, sus promesas siguen intactas y Él espera de nosotros hoy que respondamos con fidelidad a su palabra.